es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Les habla Amalia Pando. En este informe especial vamos a despedir a Paulo Abrão con un chao, Paulo Abrão. ¿Quién es Abrão? El encubridor de los crímenes de Evo Morales, que ha sido despedido de la CIDH. El brasilero Paulo Abrão dejó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, por decenas de denuncias de acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones, informó el propio Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Al margen de los motivos, su retiro le hace bien a la causa de los derechos humanos. Abrão puso a la CIDH al servicio de Evo Morales. Encubrió sus crímenes durante 14 años y fue parte de la movida internacional contra la revolución de las pititas. En los 14 largos años del régimen de Morales, la CIDH recibió 115 pedidos de medidas cautelares. Aceptó solo 3. En cambio, en los primeros 8 meses del gobierno de Jeanine Áñez, recibió 10 demandas de los militantes del MAS. En tiempo récord, concedió protección a la defensora, a la alcaldesa de Vinto, que bloqueó la salida de oxígeno con camiones de su municipio, y a la abogada del régimen, Mari Carrasco. Hay otras 4 denuncias admitidas y en proceso de resolución y 3 descartadas. Llegó al extremo de poner me gusta a un tuit de Evo Morales del 28 de julio que decía que los bolivianos debíamos sobrevivir en el abandono. La Procuraduría General del Estado protestó por esta descarada parcialidad. En respuesta, primero recibió una justificación evasiva y finalmente, un mes después, tras otro persistente reclamo, la CIDH dijo que fue un accidente involuntario. El procurador José María Cabrera acusó a la CIDH, dirigida por Abrão, de sesgada y política y en consecuencia injusta, y puso como ejemplo de su actuación 2 hechos. El 20 de febrero de este año, el ex defensor del pueblo, rector de la UNSA y quien está a la cabeza del CONADE, Waldo Albarracín, pidió medidas cautelares porque el 10 de noviembre de 2019 las hordas masistas destruyeron y quemaron su casa, poniendo en riesgo su vida y la de toda su familia. Denunciamos a la comunidad internacional esta afrenta contra la sociedad civil de Bolivia. Esta es la paz que quiere el gobierno. Esta es la paz que quiere el gobierno de Evo Morales. Ellos son los que han provocado todos los incendios. Ellos han provocado todos los incendios. Esto es lo que hace la narcodictadura de Evo Morales. Denunciamos ante la comunidad internacional lo que están haciendo. Están quemando. 8 días después, el 28 de febrero, un ciudadano argentino, Adair Pinto, que se hace pasar por periodista, presentó también ante la CIDH otro pedido similar, porque un karaoke de Cochabamba tuvo un altercado de borrachos con jóvenes de la llamada Resistencia Cochala. Sin sonrojarse, Abrão concedió primero medidas cautelares al argentino.
y para acallar las críticas tuvo después que pronunciarse sobre la demanda del doctor Albarracín. La actuación de Abraão en octubre y noviembre del año pasado. La fotografía de Abraão con los familiares de los muertos en Sacaba en noviembre de 2019 sintetiza el informe de la CIDH sobre la violación de los derechos humanos en noviembre del año pasado, tras la huida de su jefazo, Evo Morales. Abraão no consideró los 12 muertos y centenares de heridos a bala, piedra y palo que dejó Evo Morales en octubre del año pasado, antes de abandonar el gobierno, y se abocó a condenar la muerte de una veintena de jóvenes en Sencata y Sacaba, como los únicos hechos de ese noviembre de terror. No condenó los incendios de casas, entre ellas las de Waldo Albarracín, y un centenar de buses municipales, ni los atentados terroristas en el gasoducto en Bulo Bulo y en la planta de Sencata, que pudo explotar, como ocurrió últimamente en Beirut. Abraão no quiso ver los hechos, los videos, ni el beneficio político que Evo Morales sacó con los muertos que él mismo causó para victimarse ante la opinión pública internacional. Abraão guardó las grabaciones en las que Evo presidente y Evo autoexiliado ordenó matar de hambre a las ciudades que se habían levantado en su contra, una actitud criminal que ha continuado en estos días de voraz pandemia en los que el jefazo ordenó a su gente, sin miramientos, pena ni consideración, salir a bloquear inclusive ambulancias y tanques de oxígeno. Sigamos con la masacre del oxígeno y La Haya. Evo Morales es responsable del contagio masivo de campesinos e indígenas que acataron la orden de bloquear todo el país, y de la muerte de su propia hermana Esther, como de otros pacientes del COVID a quienes los bloqueos les privaron de oxígeno y murieron durante las 2 semanas que duró su macabra aventura. En La Haya, ante la Corte Penal Internacional, a iniciativa del abogado boliviano Alfonso Dorado, cursa una denuncia por genocidio contra Evo Morales, basada en un centenar de hechos sustentados en videos y grabaciones de audio obtenidos entre el 27 de octubre al 20 de noviembre del año pasado. Entre esas grabaciones están las 2 órdenes para cercar las ciudades. A esas denuncias, que están sometidas a un examen jurídico por parte de la Fiscalía de ese tribunal internacional, habrá que agregar la masacre del oxígeno, ordenada por Morales y cumplida por sus secuaces. Adiós, Esther. El 16 de agosto, Morales publicó un tuit por la muerte de su hermana Esther, ocurrida en Oruro. ¿Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver por última vez a mi única hermana? Para mí, Esther fue mi madre. Otra vez, Evo, la víctima. Cuando ese mismo día, al igual que su hermana, murieron otros 55 padres, madres, hermanos, hijos amados, asfixiados todos por el COVID y los bloqueos ordenados por Evo Morales. 14 años de violaciones permanentes de los derechos humanos. Abraão y la CIDH, bajo su conducción, encubrieron los crímenes cometidos durante el régimen de Evo Morales, que fueron muchos, y que cegaron la vida de un centenar de personas y privaron de libertad a tantos otros. La CIDH es un organismo muy importante, o debió serlo,
para los ciudadanos de un país que no tienen otra instancia donde acudir porque todo el aparato estatal está controlado por una sola persona o un solo partido y el aparato judicial no es sino un apéndice de los intereses del poderoso de turno. Evo Morales nos arrebató inclusive esa posibilidad al obtener los favores de Paulo Abrão. De 115 denuncias, atendió 3. Impunidad para hechos macabros. Pasado tanta agua bajo el puente que ya muchos olvidaron cuánto sufrimiento causó Evo Morales mientras él disfrutaba de sus quinceañeras, palacios, helicópteros, viajes alrededor del mundo y un avión presidencial para impresionar a sus jóvenes preferencias. Algunos hechos. Vamos de Rocha a Chaparina. El 16 de abril del año 2009, ordenó la matanza del Hotel Las Américas. Mandó ejecutar a 3 personas en un caso tan sórdido, aún no esclarecido oficialmente, en el que su gente contrató a Eduardo Rocha Flores para tender una trampa a la cúpula político-empresarial de Santa Cruz y luego lo mandó matar. El 25 de septiembre del año 2011 desató la más brutal represión contra una marcha indígena del Oriente en la localidad de Chaparina. Sin Tamaskin acallando los gritos de los apaleados, bebés arrancados de los pechos de sus madres y dirigentes presos, perseguidos o comprados. Y él, enterándose por la televisión y echándole la culpa a las rotas cadenas de mando de la policía. Para recordar, Bakovic y los discapacitados. De ahí en adelante, la cultura del diálogo fue enterrada junto a decenas de víctimas del abuso de poder. En 2013, falleció José María Bakovic de un ataque cardíaco cuando, amenazado, lo obligaron a viajar a La Paz. Fue perseguido hasta la muerte con 77 procesos judiciales. En el año 2016, después de haber perdido el referendo y matado a 6 personas en el incendio de la alcaldía del Alto, lanzó la más brutal represión contra también los más indefensos, los discapacitados. Recordar ese sufrimiento, con las sillas de ruedas volando por los aires y los inválidos siendo arrastrados y ensangrentados, era el anticipo de todo lo que Evo Morales era capaz para mantenerse en el poder. Rodolfo Illanes y 5 cooperativistas. Meses después, el 25 de agosto del año 2016, con toda la frialdad de un asesino serial, sacrificó a su viceministro de gobierno, Rodolfo Illanes, quien fue entregado a los enardecidos cooperativistas mineros que vieron caer a bala a 4 de sus compañeros y volar por dinamita a un quinto durante un prolongado bloqueo sobre la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba. Y la historia de Dainor Sandoval y 2 cocaleros. El 30 de agosto del año 2018, el régimen sacrificó al teniente de policía Dainor Sandoval y otros 7 policías en el municipio cocalero de La Asunta, en los Yungas de La Paz, quienes recibieron una ráfaga en las piernas. El único herido grave fue Sandoval, que murió desangrado por falta de atención médica. Por orden del Ministerio de Gobierno, lo trasladaron, todavía con vida, por tierra, 300 kilómetros al norte, en vez de llevarlo en helicóptero a La Paz. En aparente represalia por la muerte de Sandoval,
En ese mismo puente San Antonio cayeron muertos con otra ráfaga que prácticamente los decapitó 2 cocaleros, Eliseo Choque, de 31 años, y Carlos Vega, de 54. Al velorio en Adepcoca, Villa Fátima, de la ciudad de La Paz, llegó la pequeña hija de Eliseo, acompañada por sus compañeros de escuela, con un cartel que decía: Evo, asesinaste a mi papá. Chao, Abraham, los muertos no te olvidarán. Desde los hechos de Porvenir en Pando, que dejaron 11 fallecidos, hasta la detención por 1 año de un joven albañil, Moisés Montero Choque, en Potosí por lanzar el grito «Bolivia dijo no», la cadena de violaciones a los derechos humanos se hace tan larga que parece infinita, tanto como la impunidad y la injusticia que protegió a Evo Morales, la eterna víctima de la derecha y del imperialismo. Paulo Abrão, desde la CIDH, fue parte de ese aparato encubridor a los crímenes, de quien nos liberamos hace casi 1 año. Por eso, ayudadme a festejar su despido y a gritar ¡Viva Almagro! Y con ese grito me despido de ustedes. Será hasta un próximo informe. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.